Dios los bendiga. Quiero saludar a todos los que nos ven por este medio, acá de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador, como todos los domingos. Queremos llegar a su casa con la palabra del Señor. Bueno, hoy, como dije ya varias veces, con la iglesia presente. Amén. Pueden decir amén para que lo sepan. Amén. La iglesia presente para nosotros es una bendición poder compartir la palabra del Señor cada domingo. Lo hacemos siempre, pero ahora por este medio. Queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a través de este medio, también a los que por ahí, por el frío, se han quedado en sus casas. Bueno, Dios es bueno y generoso y le va a llevar la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Los saludamos a todos con la paz del Señor. Queremos decirle a aquellos que están pasando un momento difícil, que tal vez de salud, como algún hermano que llamó, que está un poco con su problema de salud, queremos decirte que Dios te ama, que confíes que Dios es tu sanador, que Dios está contigo ahora en ese lugar, en tu hogar, y que te va a ayudar, te va a sanar, te va a libertar, te va a fortalecer. Amén. Queremos alentar a todos los hermanos de la fe, no solamente de este lugar, sino aquellos que han dejado la iglesia por algún motivo, que se vuelvan a Cristo de corazón. Amén. La única salida es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta, que por mí entrar y haya la paz. No hay dos puertas ni tres puertas, hay una sola. Y tiene nombre, se llama Jesús. Para ir al Padre tenemos que venir a Cristo Jesús. Amén, que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por todos los que nos están viendo, junto con la iglesia presente. Padre, quiero bendecir de todo corazón a todas aquellas personas que nos están viendo, a todos los que van a ver este video, Señor, que la palabra sea de bendición para su vida, lo levante, lo restaure, lo afirme, lo fortalezca, lo establezca. Aquellos que están apartados, que están quedados por algún motivo, que se arrepientan de su error y se vuelvan a Cristo de todo corazón. A los que no conocen la verdad todavía, abran su corazón y denle una oportunidad a Cristo en su vida para que traiga salud, liberación. Para Cristo nada es imposible, todo es posible para el Señor. Que Dios derrame su gracia sobre tu hogar, allí donde está, donde quiera que estés, recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Abre tu corazón y cree en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para Él es la gloria y el imperio por siempre y para siempre. Recuerda que para el Señor no hay nada imposible. Amén. Especialmente quiero orar por una persona que está con mucho fuerte dolor de garganta. Señor, trae salud sobre esa persona, trae salud sobre esa vida. Le duele mucho la garganta, Señor, libérala en este momento para que crea que tú estás en el asunto y que tú eres Jehová, nuestro Dios, nuestro sanador. Al Señor sea la gloria y el imperio por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Es importante el pan de vida para nosotros como iglesia. Amén. No nos debe faltar y nada debe ocupar el primer lugar sino la palabra de Dios. El primer lugar en la iglesia lo debe ocupar la palabra. Amén. Muchas veces hay otras cosas que ocupan el primer lugar y eso hace que el pueblo no tenga comida. Amén. Y no se olvide que el profeta dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando perdemos el conocimiento de la verdad, fíjese que Jesús lo reprochó siempre. De hecho, el pasaje que estamos meditando, cuando el Señor le dice a Nicodemo: eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que para que el Señor, que Israel se enterase que el Mesías había nacido, amén, ¿quién eran los encargados de anunciar eso? ¿Quién eran? Los sacerdotes que Dios había dejado en el templo. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes se habían corrompido, se habían vendido al maligno. Entonces estaban ciegos, eran ciegos y guías de ciegos. Eso es lo que quiere Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Quiere cegar la iglesia para que la iglesia pierda el rumbo. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Mi palabra es lámpara a tu camino. Amén. Cuando nos privan de la palabra, nos están privando de todo. Entonces nosotros tenemos que hacer hincapié en eso y persistir en la palabra. De hecho, quiero compartir algo con usted en el libro de los Hechos. Dios lo bendiga en esta hora y denle gloria a Dios y agradezca a Dios que está aquí. Capítulo 6 del libro de los Hechos, rapidito. Dios lo bendiga mucho, la gloria siempre es para Dios. Amén. Dios es bueno, Dios te ama. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Quiero que preste atención. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de los Hechos. Dice elección de los siete diáconos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que los libros de
desatendida en la distribución diaria. Amén. Vio que no es nuevo las quejas, siempre hay quejas. Entonces, ¿qué pasó? Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Amén. Quiero repetir esa frase. ¿Qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Entonces dijeron ellos: buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Una importante, estar lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. No lleno de orgullo, no lleno de soberbia, no lleno de altivez, lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Cualidades importantes para un diácono, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Amén. ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde se adquiere eso? ¿Quién es la fuente que alimenta eso? El Señor. El Espíritu Santo. Entonces, los diáconos tienen que estar llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Y ellos se van a encargar de este trabajo. ¿Y qué van a hacer los apóstoles? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, es importante esta tarea. Gloria al Señor. Dios levantó a estos siervos para que pusieran el fundamento de la iglesia, donde nosotros estamos fundados hoy. Amén. Y así nosotros debemos seguir. Amén. Edificando en esta gracia que Dios le dio a los apóstoles. Amén. Amén. No podemos edificar de otra manera, sino conforme a lo que ellos nos enseñaron. Amén. Y allí ellos se dieron cuenta que su tarea era la administración de la palabra. Por eso todo ministro tiene que estar abocado a esa tarea. Gloria al Señor. Y no debe descuidar ese asunto. La iglesia que descuida eso se viene abajo, se cae, enflaquece y tiende a desaparecer. Bien, gloria a Dios. Vamos a recomenzar nuestra conversación con el Señor en el libro de San Juan. Allí con Nicodemo estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo que vive. Ezequiel capítulo 36, verso 26, nos traía una revelación de parte del Señor. Gloria a Dios. Usted no tiene que perder el hilo de la conversación. Siempre tiene que tener a mano. Esto es un anotador, ¿ves? Yo tengo un anotador aquí. Amén. Y este es un avirome para que no pierda el ritmo. Esto lo puede hacer rapidito en la iglesia. Usted anota los versículos, los temas. Y después usted lo puede pasar limpio en otro. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Sí, está prendido. No porque me alcanza un papelito. Gente dice, ¿qué le dijo? Que prenda el micrófono. Está prendido. Gloria a Dios. Gracias. Porque si yo tuviera el banco, también me preguntaría. Gloria al Señor. Qué lindo es una familia. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Somos simples. Amén. Somos comunes, somos normales. Estamos locos por Cristo nada más, pero Ezequiel 36, versículo 26 dice la Escritura: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Amén. Ese es el nuevo nacimiento que va a experimentar el hombre cuando viene a Cristo y la mujer cuando viene a Cristo. Y usted va a ser una nueva persona. Va a tener un corazón sensible, lleno de gracia, lleno de amor. Un corazón que va a sentir, que se va a gozar, que se va a alegrar, que va a llorar, va a sufrir, va a todo. Ahora usted cuando venía a Cristo, un corazón duro, inflexible, no le importaba nada de nada, ni usted mismo se quería. Pero ahora tiene un corazón, usted se ama, por eso viene a la iglesia. Alaba al Señor. Ahora, el cristiano está regido solo por la ley del amor ahora. Amén. Ahora la ley del amor nos gobierna a nosotros, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 13, versículo 34. Gloria al Señor. Dios nos alcance gracias en esta mañana. Gracias, Jesús. Que nos prepara el Señor para servirle. Amén. Para testificar a otros también.
capítulo 3 del Evangelio según San Juan, verso 34, dice la Biblia: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo andan ese asunto? Ama a todos por igual, o hay algunos que lo tienen ahí medio. Tienen que amar a todos por igual, sin excepción de personas. Todos los días el Señor nos trae un mal, se nos presenta un mal nuevo, y a ese mal lo tenemos que enfrentar con el Señor. Amén. Y nuestra carne es enemiga de las cosas de Dios. Nuestra carne está acostumbrada a lo malo, pero cuando viene a Cristo y logramos crucificar nuestra carne con su deseo, pasamos a ser los Cristo completo, cuerpo, alma y espíritu del Señor. Entonces dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo te ama. Amén. Anoche vino gente nueva, gente que hace mucho que no se congrega, y ¿qué espera recibir cuando viene a la iglesia? El cariño de los hermanos, el amor de los hermanos. No apoyar lo mal, pero sí que siente el calor de los cristianos, que siente el amor del hermano cuando le da la mano. Amén. Gloria al Señor. Y eso lo hace bien, lo reconforta, le da fuerza para venir. Y cuando se despidieron de mí, me dijeron: vamos a venir de nuevo. Eso es maravilloso. Amén. Quiere decir que sintieron el amor de Cristo, el amor que le da el portero cuando lo recibe con una sonrisa, el ujier cuando lo trae al banquito y lo sienta en la sillita. Ahí, hermano, siéntese ahí atento. Cuando ve que necesita algo, ahí está el ujier, hermano, ahí para servir. Amén. Se siente atendido, se siente, amén, que se preocupa por él o por él. Y eso es maravilloso. Cuando ve un joven, anoche había un jovencito medio retraído, que se alcanza al jovencito: Dios te bendiga, ¿cómo te llamas? Amén. Y él se va a sentir bien. Pero si usted lo ignora, se acerca a saludarlo y le pregunta su nombre, amén, ellos van a decir: mucho amor, pero termina el culto y vuelve a la normalidad. Alaba al Señor. Entonces, qué importante es esto: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, ¿qué cosa? Que soy mi discípulo. ¿Cómo demostramos nosotros que somos discípulos de Cristo? ¿Cómo yo le demuestro a usted que soy discípulo de Cristo? ¿Cómo usted me demuestra a mí que es un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que tiene que tener? Los unos por los otros. Cuando usted no tiene amor por el hermano, el prójimo, usted no es discípulo de Cristo. Usted es uno más que viene a la iglesia y nada más. Amén. Dios le va a enseñar a amar y le va a enseñar a perdonar. Aprenda del Señor. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Así dijo Jesús. Entonces, ¿qué nos gobierna ahora? La ley del amor. Romanos capítulo 6, versículo 14. La gloria sea para Cristo. Gracias, Señor. 6:14. Y dice la Biblia: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y si el pecado ya Dios nos libró del pecado, ya no somos esclavos del pecado para obedecerlo, sino que ahora la gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga: gracias, Señor, que tu gracia está sobre mí. Qué lindo, Señor. Romanos, no se vaya de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Dios te ama, hermano. Y dice: no debáis a nadie nada. Tiene que pagar todo lo que debe. ¿Cómo anda esa luz? Y lo único que, amén, no debes, sino el amar unos a otros. Yo debo amarlo a usted, amén. Lo único que debemos es amarnos los unos a los otros. Porque el que ama, diga, Ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Y a veces nos cuesta, amén, nos levantamos y nos nombran al personaje de turno y decimos: no, pídame cualquier cosa, pero no me pidan que perdone a esta persona. Amén. Gloria a Dios. Y si no, agarramos el teléfono y le empezamos a mandar darditos. Como decía la abuela, indirectas. Eso no se hace. Eso no hacen los cristianos. Amén. Los cristianos doblan sus rodillas y traen al Señor la causa. Amén. Amén.
Dice que el Señor cuando padecía no maldecía, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Entonces cuando usted está sufriendo algo, algún ataque de alguien, no empiece con el teléfono a mandar misión, sino que agarre, vaya a su habitación, dígale, Señor, te entrego este asunto en tu mano. Gracias, Señor. Así dice la Biblia. Amén. Porque usted está alimentando el fuego del odio, del rencor, de la contienda. Amén. Por ahí creo que el proverbio dice, sin chisme se apaga el fuego o algo así. Alábelo. Entonces, qué importante, lo único que debemos de ver es amarnos unos a los otros, porque el que ama al prójimo, porque el segundo mandamiento, ¿cuánto dicen amén? El prójimo es el que está cerca, ha cumplido con él. Amén. 1 Corintios capítulo 9, verso 21. Gracias, Señor. Dios es bueno. Y dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Amén. ¿Y qué es lo más importante? Amén. Al amor de Cristo no se puede resistir nadie. Atrás amén. Porque si hay algo poderoso es el amor de Jesús. Amén. No hay nadie que se pueda resistir al amor de Jesús. Por eso es importante que los cristianos tomen en cuenta esta enseñanza de parte de Dios y la cultiven en la iglesia. Si cultivamos ese amor aquí en la iglesia va a ser hermoso, porque la gente se va a sanar, se va a libertar, los angustiados van a reír. Amén. Los afligidos, toda esa gente va a experimentar el amor de Cristo. ¿Y dónde está el amor de Cristo? Está en el que está al lado suyo. Usted lo busca el amor de Dios, viene a buscar el amor de Dios. Usted no sabe que está al lado suyo. Porque si el Señor le dice a usted que ame a su prójimo, quiere decir que el amor está en usted. Amén. Así que mire lo que está al lado y discúlpese de no haberle dado lo que Dios le dio a usted que le dé a él. Amén. La gloria sea. Cuando Dios me dice ama, es porque me dio amor. Si Él no me da amor, ¿cómo voy a amar? Pero cuando Él me da la orden, dice ama, un mandamiento nuevo te doy, que te ámelo, es porque ya tengo el amor en mí. Alabado Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gracias, Jesús. Y dice la Biblia. Amén. Mansedumbre. El cristiano tiene que ser manso. Amén. Importante ser manso, ser tranquilo. Amén. Gloria a Dios. En todo lugar no vaya a creer, lo más tranquilo posible. Cuando dicen amén. ¿Cómo andan ese asunto? Si le preguntamos a su esposa, ¿usted qué nos dice? ¿Es mansa o no es mansa su esposa? Si le preguntamos a la esposa, ¿su esposa es mansa o no es mansa? Vamos a dejar ese tema ahí. Gloria a Dios. Alábelo. Gloria al Señor. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son frutos del amor de Cristo, que se deben cultivar en el corazón de Cristo. Amén. No hay que tener gritería, esa cosa, hay que expulsarla. Todo aquello que Dios dice, esto no te conviene, usted lo tiene que sacar de su vida. Tiene que sacar de su ser. Y cultivar lo que Dios le dio. 1 Juan capítulo 3, versículo 23. Gloria a Jesús. Le damos gracias, Señor, por este tiempo. 3:23. Y dice así la Escritura. Qué lindo es el Señor. Y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y este es su mandamiento, que creamos que en el nombre de su Hijo Jesucristo. Su mandamiento hay que creer en Dios. Amén. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cuando usted no ama a su hermano, usted está incumpliendo una orden del Señor y no puede considerarse siervo de Dios ni sierva de Dios. Porque el siervo obedece a su Señor. Amén. Amén. Muchos se han resistido a obedecer el amor de Dios. Tenemos a Jonás, por ejemplo. Tenemos a Ananías, aquel que apacentó a Pablo. No, Señor, yo no voy a
a orarle a este hombre que nos persigue, que nos mata, a andar ahí. Porque es fácil hablar a los amigos. Pero ¿qué dice el Señor? Que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil amar al amigo. Es fácil amar a la persona que te presta la oreja. Cuando vos le vas con un chisme y te dice, ay, contá, que me hace bien. Esta es la mejor amiga. Pero cuando te encontrás con una persona que dice, no, a mí no me traiga chisme. Ay, qué mala pesta, mala. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Jesús. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 16? Unánimes entre vosotros, no altivos. No sea altivo ni soberbio, eso era en el mundo. Ahora no. Sino asociándose con los humildes. Hacer que sean los humildes de corazón. No sea sabio en su propia opinión. Gloria a Dios. No pague a nadie mal por mal. Procure lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está a mí en la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere sed, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Atención, cuanto más a los amigos, porque de esta manera vamos a entrar a tu corazón. Y cuanto más a los hermanos, si esto tenemos que hacer con la persona que nos maltrata, nos trata mal, cuanto más tenemos que hacer con los hermanos de la fe. Gracias, Jesús. Qué lindo el Señor. Ahora, con la que cumple, amén, está regido por la ley del amor el cristiano, conforme a estos versículos bíblicos, con la que cumple, completa y rebasa la ley del antiguo pacto, o sea, la supera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes era diente por diente, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, todo eso. Ahora no. Si alguien te diera una mejilla, tenés que ponerle otra. Alabado sea Dios. El cristiano, por eso no es fácil ser un cristiano. Venir a la iglesia es complicado. Ser un cristiano es mucho más complicado. Pero qué lindo es cuando superamos el asunto. Cuando logramos la meta. Amén. Todas aquellas personas que estudian, les cuesta levantarse, ir a la escuela, estudiar, hacer la tarea, lleva su tiempo, lleva su compromiso. Pero qué lindo cuando llega el día de la graduación y te llaman y te dice aprobó y escuchar los aplausos y las lágrimas de tu madre, el abrazo de tu padre y decir para vos qué lindo, valió la pena. Pensar que había días que no quería ir a la escuela. Y qué triste cuando no aprobaste y tu padre tiene que agachar la cabeza y tu madre tiene, cuando le pregunta a tu madre, ¿y su hija cómo salió? La rechazaron. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted tiene que hacer la tarea de manera que lo acepten y sea aprobado. ¿Cuánto alaban al Señor? No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Acuérdese de Job. Qué lindo el Señor. Ahora bien, frente al fruto que da el Espíritu Santo, la ley ya no es un adversario porque fue crucificada con Cristo. Alguien dice amén. Amén. Quien sufrió por nosotros la maldición de la ley contra su transgresión. O sea, Él pagó el precio para que nosotros tengamos esta libertad en Cristo Jesús y podamos disfrutar del amor de Dios. Amén. Pero cuidado, sin ignorar la voluntad del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. ¿Qué dice la Biblia? Gracias, Jesús. Gálatas 14, del 10. Y dice así. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. O sea que había una maldición, que no cumplía la ley, moría irremediablemente. ¿Cuánto dicen amén? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Nadie puede justificarse. Aún el mismo sacerdote tenía necesidad de santificación. Ahora bien, y la ley no es de fe,
Porque muchos no querían hacer la ley, no querían, pero la tenían que hacer. Entonces no es por fe, es por obligación. Ahora bien, ¿qué dice? El que hiciere estas cosas vivirá por ello. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Usted no está acá por obligación, usted está acá porque sintió el amor de Dios y siente en su corazón que ama a Dios. Entonces usted se levantó y dice, voy a ir a la casa de oración, a que Dios me hable a través de la palabra, a sentir la presencia de Dios porque amo al Señor. Amén. La gloria sea para Dios. Ahora bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, amén, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. La gloria sea para Dios. O sea que la fe de Abraham fue antes de la ley. La ley vino para probar que necesitamos Salvador, para mostrarnos el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Para Cristo nos redimió de esa ley. Y a través de Cristo recibimos el perdón de pecado. Y somos libres ahora. Pero no para andar en libertinaje, sino libres para hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos, desgraciadamente, han convertido la libertad en libertinaje. Amén. Y han metido el mundo en la iglesia. Cuando la iglesia debe meterse en el mundo y no el mundo en la iglesia. Y los santos han sido profanados. Y ya la casa de oración ya no es lo que debe ser. Acuérdense que Jesús tuvo que echar a los cambistas de la casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Lo primero que hizo el Señor fue limpiar su casa, entró con un látigo y sacó a los cambistas. Y a los sacerdotes le dijo, ciegos guías de ciegos. Habían profanado la casa santa del Señor. Y usted como creyente debe abogar para que la santidad se cumpla hoy en la casa de oración. Desde el más pequeño hasta el más grande debemos tener eso en nuestro corazón. No hacernos los santos, no parecer santos, sino ser santos. Porque a veces parecemos todos santos y dentro de la iglesia dice, hoy son todos santos. Pero nos hacemos los santos. No hay que hacerse, hay que ser santos. Alabado sea Dios. No hay que hacerse el maestro, sino ser maestro. Entonces, qué importante que es lo que Dios nos habla a través de la Escritura. Efesios capítulo 2, verso 15. Gracias te damos, Jehová. No hay mejor lugar que este, empezar la semana con la palabra de Dios. Efesios 2:15 dice la Biblia, gloria a Dios, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, porque por medio de la ley nosotros no teníamos acceso a Cristo, pero Cristo anuló. Amén. Y para que el testamento cobre vigencia, el testador tiene que morir. ¿Alguien dice amén? Para que el testamento cobre vigencia, el testador tiene que morir. Él pagó el precio, él murió en la cruz de Calvario. Y hoy nosotros disfrutamos de la palabra de Dios, que nos saca de cualquier dificultad, que nos saca de cualquier problema, la palabra de Dios. El que es sabio va a retener la palabra de Dios. El que ama a Dios guardará la palabra de Dios. Gloria a Dios. Escuche bien esto, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, eran órdenes, para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Tanto el judío como el gentil ahora tienen la necesidad de venir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A los primeros que le anunció, porque el Mesías vino para los hebreos primero, fue a él y después a nosotros. La gloria sea para el Señor. Entonces nosotros debemos ser agradecidos. Nosotros como olivos silvestres fuimos injertados al olivo verdadero. Estamos ahí. Pero cuidado, porque Dios, así como cortó el verdadero, también puede cortar a los injertados. En Juan capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios nos plantó para que llevemos frutos. Frutos de Dios. Es una gran responsabilidad, hermano, que tiene usted de haber sido llamado para formar parte de la iglesia del Señor. Y como tal debe, amén, sentirse bien y hacer honor a ese llamado que Dios le dio y comportarse en este mundo, como dice el Señor, como luz de la tierra, como sal de la tierra. Amén. Un hombre simple, un hombre común, pero con los atributos del Señor y los frutos del Espíritu de Dios. No andar ahí haciendo anuncios raros,
de que esto y que el otro. No. Nosotros tenemos que pelear con alguien que se llama Satanás el diablo. A veces vemos que los ministros se pelean entre ellos, se insultan entre ellos, se mandan misivas entre ellos. Y el diablo es chocho, él logra eso. El diablo viene a hacerlo, a usted lo viene a hacer pelear con el hermano, lo viene a hacer pelear con el hermano, entonces están entretenidos en esa disputa necia. Amén. Y el diablo trabaja tranquilo. Mientras esto se pelea. Gloria a Dios. Amén. Hay un dicho que dice José Hernández, el libro de escribió Martín Fierro, dice, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Los hermanos se han unido. Es que este muchacho ha leído la Biblia. Amén. En cualquier tiempo que sea, los hermanos tienen que estar unidos. Amén. Amén. Y no apoyar el pecado. Gloria a Dios. Usted no tiene que tapar el pecado. Fíjese lo que le pasó a Zafira por tapar el pecado del marido. Si tu hijo pecó, pecó. Gloria a Dios. Si tu hija pecó, pecó. No hay que ocultar el pecado. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay que decirlo. Hay que pedir ayuda. Y la lucha nuestra no es contra sangre o carne. ¿De qué está hecho tu hermano? De sangre y carne. No pelees contra tu hermano. Gloria a Dios. No tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra huestes espirituales de maldad Amén. que habitan la riqueza. Te van a ofender, te van a lastimar, te van a herir, van a decir mentiras contra ti. Agacha la cabeza, hace lo que hizo Jesús. Como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, no abras tu boca, no conteste. Dios está viendo toda injusticia. Alabe, Dios es justo. Si hay alguien justo es Dios. Dios no va a estar a favor del hermano, de este hermano, ni de este otro hermano, ni de esta hermana. Dios va a estar por la verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces eso es importante, cultivarlo en la iglesia. Vamos a Colosenses 2:14. Gracias a Jesús. Dios es bueno. Y dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Nosotros, por medio de los mandamientos de la ley, no teníamos acceso ni siquiera al Señor. Cuando ellos lo digan, acuérdense de aquella mujer sirofenicia que viene a Cristo y le dice, Señor, tengo a mi hija enferma, y él le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y ella, ¿qué dice? Aún los perros comen la miga que cae de la mesa de los hijos. Esto conmovió el corazón del Señor y dijo, tu hija quedó sana. Ahora el pan, ya no tenemos que buscarlo bajo la mesa, sino está sobre la mesa. Porque también Dios en su infinita misericordia nos considera hijos de Él. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo hacemos para agradecerle al Señor? Bendito. La certeza y la sublimidad de las verdades del Evangelio. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alabado sea Dios. Él padeció todo eso para que nosotros no padezcamos, sino para que nosotros hoy libremente podamos obedecer la palabra. No se niegue a obedecer la palabra. Muchas veces usted está en la iglesia, mucho gloria a Dios, mucho aleluya, pero después cuando tiene que poner por obra la palabra, retrocede. Y los que retroceden no agradan a mi alma, dice la carta a los otros. Usted tiene que avanzar siempre en el Señor y con el Señor. Amén. Parece que va a perder, pero nunca pierde. El cristiano nunca pierde. El cristiano que hace la voluntad de Dios siempre está en ganador. Es más que un vencedor. Bendito sea el Señor. Acuérdense de Pablo y Silas cuando lo meten en la cárcel, lo atan en la mazmorra de más adentro, y ahí ellos se ponen a cantar después de haberlo azotado, se ponen a orar y a cantar, y la victoria que tuvieron. Amén. Entonces usted también debe pensar cuando le viene un problema, usted está firme en la iglesia, cuando usted agarra el camino angosto y sigue adelante y carga la cruz todos los días y sigue, y viene un problema y viene otro, usted debe glorificar y alabar al Señor con más fuerza todavía, porque la victoria es grande. El diablo no va a molestar a aquel que está descuidado, desorientado. No, va a venir a atacar a aquel que está haciendo lo correcto, que está buscando a Dios, que está orando, que viene a la iglesia, que obedece la palabra de Dios. A ese va a atacar. Gloria a Dios. Pero usted lo resiste y va a huir. La gloria sea para él. Ahora bien, la nueva objeción de Nicodemo,
Nicodemo pregunta algo, San Juan capítulo 3, verso 9. Después que escucha todo esto, Nicodemo dice en el capítulo 3 de San Juan, verso 9, dice, ¿cómo puede hacerse esto? Amén. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Si no puedo entrar en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo, ¿cómo puedo hacerlo? Y aunque entrara 100 veces y naciera, necesita el cambio de Cristo. Porque nacería las 100 veces en pecado. Y el único que quita pecado se llama Jesucristo. Así que usted, si pecó, venga a Cristo, que es el único que lo puede liberar y lo puede libertar del mal. Ahora, por este versículo vemos que Nicodemo sigue sin entender. Aquí dice, cuando él pregunta, ¿cómo puede hacerse? ¿Amén? ¿Cómo puede hacerse? Ahí él todavía no entiende el asunto. La gloria sea para el Señor. Y queda claro que ese líder religioso carecía, amén, de conocimiento. Él ignoraba el conocimiento. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio, porque la gente ignora la verdad. Le han enseñado cualquier cosa. Alabado sea el nombre de Cristo. No tenía conocimiento acerca del camino de la salvación. Desde el principio se ve que su formación farisea le había cegado contra toda percepción espiritual. Amén. Estaba aferrado a una creencia y de ahí no se movía, se había endurecido ahí y ahí se quedó. La gloria sea para el Señor. Entonces estaba cegado a la percepción del Espíritu Santo. Usted cuando conoce el poder del Espíritu de Dios en su vida, usted entra en una oración, entra en una alabanza, entra en y usted siente la presencia de Dios. Persiste la presencia. Cuando un hermano lo saluda, cuando un hermano se acerca y le da la paz, usted siente. Acuérdense de María y la madre del Bautista, cuando se saludaron, hizo el bebé de la madre, pegó un saltito. Alaben, porque la presencia de Dios es poderosa. Amén. La gloria sea para el Señor. Ahora este hombre carecía de esto. 1 Corintios 2:14. Gloria a Dios. Gracias te damos, Jehová. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Gracias, Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Amén. ¿Qué va a ver cuando viene mal culto y viene una persona nueva? Y usted está ahí, levanta su mano y llora, usted de gozo, siente la presencia de Dios, usted está alabando al Señor, de pronto puede hablar tal lengua. El otro lo mira y dice, ¿qué le pasa a este? Porque él no entiende, no percibe, no palpó todavía. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lo más probable es que esa persona le pregunte, che, ¿qué te duele? ¿Por qué estás llorando? Yo no me duele nada. Estoy llorando de gozo. No entiende que uno puede llorar también. Entonces, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, yo estaba hablando cosas espirituales y Nicodemo no las entendía. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Cristo no podía haber hablado más claro, pero Nicodemo no entiende la corrupción de nuestra naturaleza, amén, que hace necesario un nuevo nacimiento. Para ser de Cristo hay que nacer de nuevo. La gloria sea para el Señor. Entonces es necesario un nuevo nacimiento porque ya nacimos en corrupción, en pecado que parió mi madre, incesamente. Alabado sea Dios. Es necesario un nuevo nacimiento y el poder del Espíritu que lo hace posible. El poder del Espíritu Santo hace posible que yo nazca de nuevo. Tenemos un ejemplo en el apóstol Pedro. Él niega a Jesús 3 veces, se acobarda ante una mujer, niega a Jesús, llora, se arrepiente. Pero una vez que él nace de nuevo, que él se queda en el aposento alto y lleno del Espíritu Santo, y se baja del aposento alto, le predica a los primeros que le predica a los hebreos y a toda la multitud que está ahí. Ahí le arrebata al diablo 3.000 años. Después le predica a los sacerdotes y le dice, ustedes mataron. ¿Cómo se espero que es llevado ante la gente, ante las autoridades que lo podían matar? Ella no siente miedo porque es un hombre nuevo. La verdad está en él y la dice con libertad. Por eso la iglesia del Señor no tiene que tener miedo.
mientras diga la verdad, tiene que gritarla en las azoteas, tiene que publicarla. Usted es la verdad en Cristo Jesús. Cuando usted nace de nuevo, la verdad ya está en usted. Entonces de Pedro, que se acobardó, ahora no, ahora él está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y aun cuando lo meten en la cárcel, ¿qué hace Pedro? Se acuesta a dormir. Amén, porque estaba tan seguro del Señor que un ángel lo tiene que despertar y dice, Pedrito, vamos al culto. Y se lo lleva para el culto. A la vez, atate los zapatitos que no vamos para el culto. Amén. Así Pablo cantaba en la cárcel y Silas cantaba. Porque el nacido de nuevo sabe que Dios le guarda. El que nace de nuevo, el que tiene a Cristo, no tiene miedo. Porque el amor de Cristo ha echado fuera todo temor. Alabado sea Dios. Gracias, el hombre nuevo. El hombre viejo anda con miedo. Pero gracias a Dios, echamos a Dios. Amén. Gloria. El poder del Espíritu Santo hace posible este nuevo nacimiento. Y sigue siendo para Nicodemo tan misterioso como incomprensible. Esta es la razón por la que muchos no creen las verdades del cristianismo, ni se someten a las normas de Cristo, no están dispuestos a dejar su prejuicio, no tienen inconveniente en que Jesús sea el maestro, con tal de que ellos escojan el programa. Sí, somos la iglesia de Cristo, acá cantamos corito, leemos algún versículo de vez en cuando, pero acá hacemos lo que nosotros queremos. El que ha nacido del Espíritu, ¿qué dice? El capítulo 3 de San Juan, verso 8. El viento sopla donde quiere, mas no sabe de dónde viene ni sabe dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Entonces hoy en la iglesia se arma un programa, los varones supuestos de Dios arman un programa. De hecho, los mismos pastores dicen, bueno, este mes voy a estar en tal lado, la semana que viene voy a estar allá, sin saber lo que va a pasar el día de mañana. Pero ellos arman su programa dejando de lado a Cristo. Alábelo. Gloria al Señor. Usted se debe preparar para leer la palabra, pero cuando viene debe preguntarle al Señor qué va a servir. ¿Qué va a servir en la mesa esta noche? Porque Él es el Señor. Amén. Entonces ellos escogen el programa, escogen el método de las lecciones con su frase. Versículo 9. ¿Cómo puede hacerse? Nicodemo vuelve a reconocer su ignorancia como diciendo, esas cosas superan mi capacidad de comprensión, no las entiendo. No entiendo cómo puede ser. Estaba refiriéndose al nuevo nacimiento. Al no entender, pone en duda, al menos cuestiona su posibilidad. Así que les pasa mucho que se empeñan en no creer. Porque usted no vaya a creer que todos los que venimos a la iglesia creemos. De hecho, en la misma palabra de Dios dice que Jesús sabía los que no creían en Él. Jesús sabe en esta mañana cuántos de ustedes, los que estamos aquí, estamos creyendo y cuántos no estamos creyendo. Jesús sabe todo eso. La gloria sea para siempre. Entonces, lo que a juicio de ellos no se puede probar, porque para ellos son cosas imposibles, inentendibles. Por eso el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso la iglesia ha dejado de ser espiritual y se ha vuelto carnal. Hoy ya no se emociona por la presencia del Espíritu Santo, sino que se emociona si viene algún cantor de onda a cantar algo muy rococó. Amén. Y me quieren hacer creer a mí en esos conciertos supuestamente cristianos que está el Espíritu Santo. Y yo leo la Biblia, dice, Dios levantó pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, para enseñarle a la iglesia a buscar el Espíritu de Dios, a creer en la palabra. Y a mí me van a hacer creer que 4 muchachos con todo desalineado, vistiendo la moda del mundo, saltando en un escenario, supuestamente canciones cristianas, ¿van a mover al Espíritu de Dios? Por favor. Cuando Nehemías encontró el libro y leyó el libro de la ley, dice que los hebreos se tiraban al suelo y lloraban por oír la palabra de Dios.
La Biblia dice, no es la cancioncita de moda que está en el supuesto mundo cristiano que te llega hasta los huesos. La Biblia dice que es la palabra de Dios, que como una espada de dos filos va a penetrar hasta el tuétano y va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es hermosa la alabanza, yo me gozo en la alabanza. Pero la palabra de Dios es todo para mí. Amén. La adoración es un complemento más. Dios fue clarito, vayan por el mundo y prediquen ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Santo es el Señor. El reproche que Jesús le hace por su torpeza en el versículo 10. Fíjese lo que le dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puedes venir a manifestarte como un maestro y no sabes estas cosas? ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces estas cosas? No ha de verse en estas palabras de Jesús ni sombra de ironía. No piense que Dios es irónico. No. O de un sarcasmo, tal vez, que dice con sarcástica, le dice esto. No, para nada. Cristo trató a veces a hombres con ira. Lo sabemos. Gloria a Dios. A los más con compasión, pero nunca trató a nadie con desprecio. Gloria a Dios. Se enojó con algunos, le dio algunos latigazos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Con algunos se enojó mucho, pero de la mayoría tuvo compasión, pero a ningún hombre trató con desprecio. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús viene a decirte, tú eres reconocido como el más relevante maestro del pueblo escogido de Dios y no comprende mis actuales enseñanzas, en perfecto acuerdo con Ezequiel 11, con Ezequiel 36, con Ezequiel 37. Eso tiene que anotarlo para meditarlo. Anote esos versículos, capítulo 11, 36, 37. Quiero leerlo, pero gloria al Señor. Gracias, Jesús. Dios es maravilloso. Gracias, Jehová. Ezequiel 11. Bendito sea su nombre. Gracias te damos, Jesús. Hay que leer el capítulo. Reprensión de los príncipes malvados. Promesa de la restauración y la renovación. Debía leer los títulos. Quiero ir al 36. Gloria al Señor. No nos alcanzaría el tiempo para leer esta porción bíblica, pero es importante. Restauración futura de Israel. Fíjese que ya a través del profeta el Señor está hablando que no alcanza la ley, que tiene que venir una restauración. Cuando algo hecho nuevo. Alguien dice, gloria a Dios. Amén. Y en el versículo, en los valles de los huesos secos, allí es más completo el asunto y más complejo para explicarlo, pero allí es cuando empiezan a vivir. Hasta ese momento eran huesos secos, ahora cuando viene el nuevo nacimiento, esos huesos secos se vuelven a cubrir de carne. ¿Y por medio de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Me encantaría leer esto, pero ya haríamos hasta las 12. Amén. Pero es importante que lo entiendan. Que Dios ya venía preparando a Israel para el nuevo nacimiento. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Y por boca de sus profetas le mandaban. Y estos maestros no lo entendían. Porque cuando usted corta la comunicación con el Espíritu Santo, el enemigo le ciega el entendimiento. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando lo invade el orgullo y la soberbia, quedan anulados. La gloria sea para el Señor. Por eso Dios da gracia a los humildes y se aleja del antiguo, se aleja del soberbio. Y con lo enseñado por Juan el Bautista en Mateo 3:9. ¿Qué enseñó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 9? Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Mateo 3:9. Y dice la palabra del Señor. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que lo que para ellos parece imposible, para Dios no es nada imposible. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué no puede hacer con una piedra? Mi alma alaba al Señor. Toda la gloria para Cristo. San Lucas 3:8. Lea conmigo, por favor. Gracias, Jesús.
Entonces, allí Dios va confirmando con su palabra. La gloria sea para el Señor. Lo que el Señor Jesús trata de hacerle entender a Nicodemo. Que dice, hacer fruto digno de ¿qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria al nombre del Señor. Ellos estaban limitados. Ellos estaban limitados por eso y ahí se habían encerrado. Pero Jesús le dice, amén, que el que nace de nuevo es como el viento. El viento entra en todas partes. Usted está en una casa que no es herméticamente cerrada, usted va a sentir que el viento entra por cualquier parte. El viento pasa, se las arregla, él entra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es el Espíritu de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cambia nuestra manera de ver, de pensar, de entender. Nosotros que estamos acostumbrados a odiar, a ser primero nosotros, a dejar de lado al otro, ahora aprendemos a ser mansos, a ser humildes, sencillos de corazón. La gloria sea para Dios. Estas palabras de Jesús son un reproche también para los que tienen por oficio enseñar. Cuidado con eso, es muy importante. Amén. Que tienen por oficio a otro en el camino de la rectitud cristiana. No hay que apartarse de la Escritura. Pase lo que pase. Ellos mismos son ignorantes e inexpertos en este camino. Para los que gastan el tiempo en nociones y ceremonias de religión. Yo, para decirlo más clarito, en el campo había un dicho que no hay que decir tanto Gregoré para decir Gregorio. Cuando vos le das la vuelta a la cosa y usás palabras infladas y te haces el importante y caminas así y citas palabras que no existen en la Biblia para mandarte la parte y hacerle creer que sos un erudito. Nada. Cuando más sencillo, mejor. Cuando más claro, mejor. Amén. A buen entendedor, pocas palabras. Alabado sea Dios. Entonces, hay maestros que se hacen maestros y piensan que por su inflada oratoria son más que alguien. No, Dios aborrece esas cosas. Aborrece. Cuando usted más sencillo es, más clarito es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero descuidan lo esencial. Amén. Y descuidan lo práctico. Las palabras de Jesús a Nicodemo comportan un énfasis especial. Primero, respecto al lugar donde Israel. Al que había sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios? A Israel. Romanos capítulo 3, verso 2. Gloria al nombre del Señor. Ahí está el Señor. Gloria a Dios hablando con Nicodemo. Gloria a Dios. Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra a Israel. Bien, Nicodemo podía haber aprendido estas cosas en el Antiguo Testamento. Segundo, en cuanto a las cosas mismas en las que mostraba su gran ignorancia. Por ejemplo, estas cosas tan necesarias, tan grandes, tan divinas, él no las podía entender. Porque para entender las Escrituras es necesario nacer de nuevo. Muchos cristianos tenemos la Biblia y es una gran bendición. Pero el nuevo nacimiento se produce cuando hay obediencia a la palabra de Dios. La gloria sea para el Señor. El discurso de Jesús a raíz de esto sobre la certeza y lo sublime de las verdades del Evangelio, dice San Juan capítulo 3, verso 11. Hoy vamos a avanzar. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Escuche bien. Lo que sabemos hablamos. Amén. Y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Gloria al nombre del Señor. Versículo 2. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La iglesia tiene que prepararse para entender cosas celestiales. Amén. La iglesia no se debe abocar a la tarea de las cosas terrenales solamente, sino tiene que buscar las cosas de arriba. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie sube al cielo. ¿Escuchó? Amén. Porque hay muchos que van todos los días al cielo. Tengan cuidado. Nadie sube al cielo. Mejor dicho, alguien subió. ¿Quién fue el que subió? El que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Cristo. Amén. Claro que sí, Cristo. Gloria a Dios. Entonces usted crea la palabra. Si viene uno y me dice, yo fui al cielo.
Alabado sea Dios. Tenemos al apóstol Pablo, un registro bíblico, pero que le fue dicho que no cuente nada de lo que vio en el cielo. Ahora resulta que van todos los días al cielo, vienen y te cuentan todo lo que hay allá, van al infierno 2 veces por semana. Gloria a Dios. Tenemos que creer por la palabra. Amén. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Qué maravilla! Amén. Que las verdades enseñadas por Cristo eran ciertísimas, no ciertas, ciertísimas. Versículo 11. De cierto digo. Cuando repite 2 veces el Señor es porque no hay variación. No hay ningún tipo de duda. San Lucas 1:1. Hoy ya nos tenemos que ir. Gracias, Señor, por este día. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no ciertas, ciertísimas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo conocer la palabra. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos. ¿Y quién es el capacitado para hablarlo a nosotros? Sino aquel que bajó del cielo y subió al cielo. Cristo el Señor. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No se deje engañar, iglesia del Señor. Gloria a Dios. Manténgase firme. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, de cierto te digo que hablamos lo que sabemos frente al sabemos de Nicodemo. En San Juan capítulo 3 verso 2 dice, fíjese que el sabemos de Cristo es celestial y el sabemos de Nicodemo es terrenal. ¿Entendió? El sabemos de Cristo es celestial y el sabemos de Nicodemo es terrenal, porque Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, amén, sabemos, ese sabemos es terrenal. Amén. Ahora Jesús nos dice aquí, gloria a Dios, en el versículo 11, dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, eso es celestial. Nicodemo sabe cosas terrenales y Jesús le está enseñando cosas celestiales. Alguien dice gloria a Dios. Amén. Un saber por deducción. Jesús no entra en polémica, sino que apela a un testimonio. Sabemos, fruto de una experiencia personal existencial, como de alguien que está en el seno del Padre. San Juan 1:18. Oh, esto se está poniendo hermoso. Gloria a Dios. A Dios nadie la ha visto jamás. El primogénito hijo que está, Él le ha dado a conocer. Entonces, el que subió al cielo, el que está en el cielo, es el que nos enseña a nosotros del Dios el Padre. Amén. El que está en el seno de Dios es el que nos enseña. ¿Quién otro nos puede enseñar? Nadie. Solamente Jesucristo. Él es el maestro de los maestros. Amén. Gloria a Dios. Y que testifica de lo que ha visto eternamente y sigue viendo para siempre en la persona y en la acción continua de su Padre. Amén. Y todo lo experimenta Jesús todo el tiempo. San Juan capítulo 5, versículo 17. Gracias, Señor. Ya estamos terminando. Y dice así. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús responde, de cierto digo, ciertísimo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Amén. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El único que puede mostrarme las cosas de Dios el Padre es Cristo, porque Él es el único que sube y que baja
del cielo. Alguien tiene que decirle a Dios. Nadie puede venir a mí a enseñarme las cosas de Dios sino Jesucristo. Porque Él es el único que sube al Padre y baja del Padre. Amén. Gloria a Dios, iglesia. No se deje engañar. Dios le bendiga en esta hora. Toda la gloria y la honra sean para Cristo Jesús. Gracias, Señor. Entonces, para ir terminando por este día, en esta íntima comunión personal y trinitaria, la que da a Jesús para dar las cosas espirituales un testimonio sin igual, que no tiene comparación. El Verbo, la sabiduría de Dios personificada en el Señor Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Damos la gloria a Jesús. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Bendito sea su nombre. Damos gracias a Jesús en esta mañana. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 8. El que encontró dice gloria al Señor. Gracias a Jesús. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Antes de todas las obras de Dios, Jesucristo era. ¿Alguien puede superar eso? Claro que no. Nadie puede superar eso. Por eso usted tiene que estar asido a Jesús y a la palabra de Cristo, porque no hay otro camino, no hay otro nombre en que podamos nosotros ser salvos. Dios le bendiga a la iglesia. Con la ayuda de Dios continuaremos el domingo que viene. Amén. Creo que hay un pequeño receso en la escuela dominical, así que estamos tranquilos porque los días domingos se paran las maestras, están sentadas, ¿viste? Pero cuando llega la hora se empiezan a parar en el fondo y primero se para una, después se para la otra al lado, y yo cuando levanto la vista, claro, tengo que decir amén. Gracias a Dios, ahora no, estoy tranquilo. Amén. Hermano, la hermana Emma pide oración por dolor de cabeza. Amén. Herida del cuero cabelludo. Amén. Oración por María Elvira Escudero, la internar mañana para prepararla para hacer el estudio en el intestino. Así el cirujano puede operar. Oramos por ella. Amén. Oración por Juan Brizuela, tiene que operar de la cadera. Y justo se golpeó la pierna. Oración por Carlos Bosis, está internado. Claudio Hernández, internado. Oración por Dora Romero, tiene un quiste en el riñón. Gracias por Mabel Franco de Concordia, Entre Ríos, tiene cáncer de pulmón. Oración, por Mabel Franco de Concordia, Entre Ríos, tiene cáncer de pulmón. Oración por Ariel Pacheco, el hermano que está con Ana. Así que vamos a orar. Yo le voy a pedir a usted ahí donde está, levante su manito al cielo. Estos son los pedidos de oración que han llegado por medio de este video. Amén. Esta persona, quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, que si está pasando algún problema, confía plenamente en Cristo Jesús. Allí donde estás, amén, con tu mano si es posible, donde te duele, donde tienes problemas, si es posible, si no, puedes levantar tu manito al cielo. Vamos a unirnos en oración contigo, no importa cuál lejos estés, no importa si estás internado, internada, no importa si estás en un hospital, en una clínica. Amén, le pido a los parientes de estas personas que crean de corazón, a estos padres, a estas madres, a estos hijos, que crean de corazón que hay un Dios maravilloso, que esto no es casualidad, que hoy estés con nosotros, amén, invocando el nombre de Cristo, porque está escrito, hay que invocar el nombre de Jesús será salvo. Dice la palabra, yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. El Señor dio una orden que pongamos las manos sobre los enfermos para que esto se sane. Mi alma te alaba, Jesús, la gloria es tuya. Bendito sea Dios. Quiero orar en esta hora junto con la iglesia por todas estas almas que han pedido oración, por estas 8 peticiones que han llegado a la casa de oración. Señor, ten misericordia de la hermana Emma, trae sanidad, quita esos dolores, en el nombre de Jesús, libera de esa dolencia del cuero cabelludo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos por María Elvira Escudero, Señor, que llegues primero con tu mano poderosa para tratar de solucionar sus problemas, liberándola de toda enfermedad en su intestino. Reprendemos esa enfermedad. Por Juan Brizuela, en el nombre de Jesús, con su problema en la cadera, trae sanidad, trae liberación, trae salud a su cadera, en el nombre poderoso de Cristo. Por Carlos Bosch, que está internado, ten misericordia, Señor, en el nombre de Cristo, trae sanidad, liberación, salva. Por Claudio Hernández, en el nombre de Jesús, que también está internado, trae liberación a su vida, trae sanidad a su alma, en el nombre de Cristo.
por la hermana Laura Romero, que tiene un quiste en el riñón. Reprendemos ese quiste. En el nombre de Jesús desaparezca el quiste. Quítalo, Padre. En el nombre precioso de Jesús, libera de este mal. Sana para tu gloria. En el nombre de Jesús. Por Mabel Blanco, que tiene cáncer de pulmón, tú venciste al cáncer. Tú venciste al cáncer en la llaga del cuerpo de tu santo Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Reprende ese cáncer de pulmones en el nombre poderoso de Cristo. Trae salud, trae sanidad. Ahora mismo, Padre, toca, regenera esos tejidos. Seca ese cáncer ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, trae salud. Cuando hermano Ale Pacheco pone la oración de toda su casa en el nombre de Cristo Jesús. Queremos bendecir a todos los hermanos, amigos y también hermanos de la fe, que cobren fuerza en Cristo y sigan adelante, que levanten en fe, tomen conciencia de que necesitan ser salvos y acuden a los brazos de Cristo Jesús, el único Salvador. Gracias del Padre, amén y amén. Quiero hacer una oración por aquellos que nos ven. Si necesitas una reconciliación, si necesitas, no estás congregándote, vuelve a los pies de Cristo, busca una casa de oración, una iglesia cristiana donde se lea la palabra del Señor, donde el Espíritu Santo guíe a esos varones y congrégate, donde se lea la Escritura como está escrito. Congrégate y cuida tu salvación, ocúpate de él. Quiero hacer esta oración del arrepentido. Padre, hoy creo y confieso con mi boca que Jesús es el Señor que murió por mí en la cruz del Calvario. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, que resucitó y vive para siempre. Confieso ante los hombres que acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi alma, que me arrepiento, Dios, de todos mis pecados y te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida, sálvame a mí y a toda mi familia, que persevere en la fe todos los días de mi vida, para la gloria de Cristo, que así sea, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, saludamos a todos con la paz del Señor, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, los saluda a su hermano Ramón. Amén.